¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Este es un nuevo programa de diálogos entre psicólogos. El día de hoy vamos a tener dos invitados, dos neuropsicólogos. Ella es primero Aquel Díaz Esteban, neuropsicóloga en Brasil, y Luis Miguel Echevarría Ramírez, neuropsicólogo peruano. El tema que vamos a tratar el día de hoy es la importancia de la neuropsicología en la familia como agente de aprendizaje. Bien, Isso un mesmo. poco extenso Uhum. todo, César. César, buenas Não, tardes. ¿Cómo estás? boa tarde, Felipe. É muito extenso, mas também é muito interessante, um assunto muito importante, né? Como a neuropsicologia vai ajudar a família e também a criança no desenvolvimento, né? Así É um es. assunto muito importante, Julinho. Vai Muy estar bien, agora entonces, aqui e Luiz. Uhum. así es. Le damos pase entonces a los dos, a ver que ya puedan entrar. Claro. A ver, a ver que ya puedan ingresar los dos. Ya se están uniendo. Ahí está Luis, ahí está aquel. Bien. Opa, ¿Qué tal? boa Buenas tarde. tardes. Boa tarde, tudo ¿Qué bem? Boa tal? tarde, Aquino. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Tudo bem? Yulín, buenas tardes, ¿cómo están? Antonio, ¿cómo estás? ¿Qué Amém. Señorita tal? Ike, buenas tardes. Bien, Bien. les estaba diciendo pues acá a todos que el tema va a ser la importancia de la neuropsicología, ¿no? En la familia como agente de aprendizaje, ¿no? Uhum. Bien, ¿cómo se define la neuropsicología? A ver, Luiz, como seria assim, o que é essa neuropsicologia aí para vocês aí? Bueno, hay varias definiciones, ¿no? Por un lado, desde la perspectiva de la neurociencia propiamente, ¿Mm? esta se ha visto definida, ¿no? Como el estudio del sistema nervioso en relación al comportamiento. Pero dentro de esta relación, ¿no? Que estaría cómo mi sistema nervioso da como resultado la conducta y cómo la conducta también va a influenciar sobre el sistema nervioso, se estudió desde la perspectiva propiamente del conductismo. Bien, Donald Hebb en su momento decía, pues, ¿no? Si es que nosotros comprendemos al sistema nervioso, comprendemos a la conducta, y si comprendemos la conducta, comprendemos al sistema nervioso. Entonces, ahí es donde se estableció dicha dinámica o dicha relación. Actualmente es definida de una manera distinta, tal vez, porque le dan mayor importancia al funcionamiento de la corteza cerebral, específicamente cerebro. Y muchos autores como Tirapú y Tanar, ¿no? Hacen referencia a la neuropsicología es una disciplina de la psicología que estudia la relación entre el cerebro y la conducta, ¿no? Ok, a Y ver, desde la perspectiva, con eso termino, de la histórico-cultural, ¿no? Que habla de las funciones superiores o funciones mentales superiores en relación a el comportamiento, ¿no? bien, a ver, yo quería hacerle una pregunta también a aquel, ¿no? A ver, ¿en qué consiste una evaluación neuropsicológica infantil? Aqui, A avaliação neuropsicológica infantil, ele é um processo de investigação das funções cognitivas, da memória, das funções executivas, do processo de aprendizagem, da inteligência. Então, tem uma contribuição muito importante para a família, porque vai ajudar a família a entender, é um processo de investigação, a entender, por exemplo, por que seu filho não aprende. Né? E isso é feito através do processo, né? Que é a anamnese e os testes. Aqui no Brasil, quem faz os testes psicológicos são os neuropsicólogos, né? Que aplicam os testes. E através desses testes vai contribuir com o diagnóstico. Claro, né? Quem fecha o diagnóstico é o médico, mas a avaliação neuropsicológica vai contribuir, porque ela vai mostrar as dificuldades né, que aquela criança tem e quais são os seus potenciais. E ali e a gente contribui através dos testes, da avaliação. Tem todo o relatório, né? Faz o relatório psicológico, faz as indicações, e também, né, a reabilitação da criança.
Bien. Julián, Ajá. eu contar um pouquinho mais aqui sobre a neuropsicologia aqui no Brasil, né? Ujú. Tem pais que estão na procura de avaliação neuropsicológica nas crianças. Por que na procura? Eh, Como es una especie de especialización, ¿no? Que a psicólogo formado en psicología hace una especialización, porque avaliación que faz, como Luis está hablando eso, de que son atención, memoria, pensamento, a questão verbal, é uma avaliação muito mais ampla que os Sim, pais procuram isso na avaliação, né? Por exemplo, tem casos aqui de crianças com autismo, tanto o psicólogo ou o psiquiatra pedem essa avaliação neuropsicológica para dar um diagnóstico, talvez certo, da criança com autismo. E os pais sim. vão atrás disso, vão na procura desse teste, né, dessa avaliação neuropsicológica, que na realidade precisa uma criança ter o diagnóstico como TEA, por exemplo, né? Que não sei como é no Peru, né? Y en ese punto sí quisiera, a ver, preguntarle a Luis, a ver, ¿no? ¿Cuál es la base, digamos, o cuál es el tiempo, digamos, en que, digamos, yo como padre necesito consultar a un neuropsicólogo? O sea, dentro de mi familia, que estamos tocando esto, ¿no? O sea, ¿qué podría suceder, digamos, en mi familia para yo necesitar, ¿no? ¿No? Digamos, ¿no? Ambos tienen el lugar, y entonces está pasando esto, estas cosas que me vas a decir ahora, para ir a visitarlos, para necesitarlos a ustedes. Claro, tomando en cuenta lo que mencionaba César Antonio anteriormente, muchas veces se recurre al neuropsicólogo para buscar diagnóstico, pero la evaluación neuropsicológica en sí no da diagnóstico. La evaluación neuropsicológica contribuye, como decía Eike, a buscar la fortaleza y debilidad. Ahora, si ese conjunto de debilidades suma, yo podría otorgarle pues un diagnóstico, una categoría pues que está en el DSM, ¿no? Por ejemplo. Pero Ya. lo que interesa es, a partir de las dificultades, ver qué mecanismo de apoyo se le puede dar para rehabilitar su potencialidad. Los primeros casos que se sugieren vayan a la evaluación neuropsicológica son sí o sí todos aquellos que tienen una alteración del sistema nervioso de base. Entonces, un niño que tiene una malformación cerebral, un niño que tiene pues, un traumatismo craneoencefálico, que ha tenido de repente un tumor, que tiene un ACV, ¿no? Esos son los primeros candidatos para ser evaluados neuropsicológicamente. Sin embargo, dentro del ámbito escolar, muchas veces vamos a encontrar nosotros niños que desde el punto de vista, digamos, conductual, aparentemente no tienen dificultades, pero en el ámbito escolar, entre 1 al 5% de niños tiene algún trastorno del neurodesarrollo. Y eso implica que ha tenido o tiene alguna dificultad de tipo cognitiva. Entonces, estos chicos también van a pasar a ser considerados parte de la evaluación neuropsicológica. Dentro de ellos están, pues, los que han tenido problemas en el parto, ¿no? De repente hipoxia, que han tenido un parto con mucha demora, que han de repente tenido ingesta de meconio, que han tenido doble circular de cordón. ¿Ya? Esos son los casos, digamos, que tienen una condición perinatal bastante traumática, si quisiéramos llamarla así. Y hay un tercer grupo de niños que puede pasar a la evaluación neuropsicológica, que vamos a llamarlas, tiene un desarrollo normal o aparentemente normal, y después de este hay todo un retroceso. Y ahí, por ejemplo, observamos a los chicos pues, que tienen trastorno espectro autista. O sea, no hay nada que explique, o sea, no hay un problema, digamos, psicológico, no hay un problema médico que te dé explicación de por qué él tuvo esa dificultad en cuanto a su desarrollo, que era aparentemente normal, y luego empezó a retroceder, ¿no? Entonces, en este grupo también se sugiere tener una evaluación neuropsicológica, donde hay una alteración que se presenta sin un antecedente o causa que lo explique propiamente dicha. Y otro grupo de casos, que es tomando a esta autora Senrup, indica que es necesario que pasen evaluación neuropsicológica quienes están en una situación prequirúrgica,
bien, antes de ser sometidos a una cirugía, pero sobre todo que tenga esta cirugía compromiso con el sistema nervioso, para poder valorar qué cambios podría haber posterior a esa condición. Y un nuevo campo de acción que de repente no está todavía difundido en nuestro país o en otros lugares de Latinoamérica es la neuropsicología forense, ¿no? Para poder determinar en cierta medida qué padre o madre o qué entorno pues debe de tener la tenencia del niño, ¿no? Tomando en cuenta que el cerebro es un órgano social que tiene que ser construido en sociedad y por lo tanto debe de haber condiciones favorables como para que pueda este entorno darle dicha condición. Digamos que esos son los candidatos más comunes. Y en último lugar están todas las personas que no presentan ninguna patología o ninguna alteración, pero que quisieran conocer cuál es el desarrollo que tiene el niño para ver si está evolucionando dentro de lo que llamamos lo normal, ¿no? Propiamente dicho. Me pareció muy interesante ese tema de la parte forense, ¿no? De en dónde debe encajar un niño específicamente, ¿no? Con qué padres tener que dirigir o hacia qué grupo. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace esa evaluación en todo caso? ¿No? Porque es familiar ya, ¿verdad? Sería una evaluación familiar para determinar si la conveniencia del niño para integrar a cierta familia, ¿verdad? Claro, eso es, digamos, en el caso de una población infantil, ¿no? Porque la neuropsicología forense está más ampliada, digamos, en la población adulta, sobre todo para poder saber si es que el acto delictivo que está haciendo, digamos, materia de análisis, ha sido generado por una condición intencionada, premeditada, o si es que ha habido daño neurológico que ha conllevado a ello, ¿no? Por ejemplo, hay epilepsias de tipo que dentro de su manifestación pueden generar un incremento de la agresividad y en ese espacio la persona pierde recuerdos y puede cometer un delito. Entonces ahí es, digamos, más aplicado. Pero en el ámbito infantil, sobre todo, se busca, ¿no?, determinar cuáles son las características del entorno que le permitan pues al niño desarrollar sus funciones cognitivas, ¿no? El entorno familiar no solamente es el que provee economía, ¿no? O de repente condiciones materiales, sino también es el que le brinda estabilidad, el desarrollo de capacidades, ¿no? Y esto, ¿cómo lo vamos a medir? Bueno, se va a medir a través de las diferentes características que nosotros disponemos. Por un lado, los instrumentos, por otro lado, la entrevista, la observación para determinar qué tanto ese entorno es el más favorable para el niño, por ejemplo, ¿no? Pero también para casos que ha habido una lesión cerebral que ha causado alguna condición en el entorno y que, reitero, puede ser materia de denuncia, ¿no? Por ejemplo. Ajá, bien. César, ¿tienes alguna interrogante para nuestros invitados? A ver, aquel, yo te quería hacer una pregunta también. En el caso que Luis está comentando, ¿no? O sea, la evaluación, digamos, al niño, determinar, digamos, en dónde puede tener un mejor funcionamiento, ¿no? En dónde puede, digamos, minimizar, digamos, el impacto que estropee, digamos, su desarrollo, ¿no? ¿Qué esperar en todo caso de una evaluación neuropsicológica en familia? Sim, é muito importante, Yuri. A avaliação neuropsicológica, ela vai ajudar a como aquela família agir. Porque, por exemplo, a família chega com uma queixa. Por exemplo, meu filho não está aprendendo, mas ele não está aprendendo por quê? É uma dificuldade ou é um transtorno? Né? Pode ser uma dificuldade emocional, por que ele não está aprendendo? Ou é um transtorno de aprendizagem? Uma dislexia, uma descalculia, uma disgrafia? Né? Então, ela vai contribuir com a família no sentido de orientar. Inclusive, se precisar de outras terapias. Porque por exemplo, meu filho, ele pode aprender de uma forma verbal. Né? Eu posso ler o texto para ele. Né? Você vai ajudar a entender como aquele cérebro
aprende. Né? Qual é a melhor forma dele aprender? Né? Será que eu lendo, eu não vou contribuir para o meu filho, para ele poder aprender? Né? Ele vai te dar as possibilidades de poder contribuir, no caso da aprendizagem do filho, vai poder orientar a família, inclusive para outras terapias, né? Para fonoaudiólogo, para o terapeuta ocupacional, né? E o diagnóstico ele é multidisciplinar, né? A contribuição é multidisciplinar, a gente faz com outros profissionais também. Uhum. Aquel, dá para escutar agora, né? Dá, né? Dá. Aquel, na questão neuropsicológica, por exemplo, a gente vê que alterações a nível cerebral. Sim. Eu queria saber, por exemplo, nos casos dos TEA e nos casos do TDAH. Se tem alguma relação, talvez, neurosensorial ou neuropsicológica nas crianças para o seu desenvolvimento. Porque tem crianças, por exemplo, eu falo por crianças autistas, né? Eles entendem a pergunta. Tu pergunta para eles, mas a nível sensorial, eles não conseguem, talvez, emitir a resposta. Tem uma criança de 7 anos, por exemplo, e quando eu pergunto, um exemplo, eu perguntei, onde está teu pai? Eu tentei, por exemplo, quase um mês para que ele responda, talvez por condicionamento, né? Está em casa, ou está no trabalho, ou está na praça. Mas um dia ou outro, eu cheguei lá na escola e perguntei, cadê teu pai? Eu acho que pelo fato dele haver lembrado por vários dias, ele respondeu. Minha pergunta é aí, se a neuropsicologia fala alguma relação em relação ao processamento de informação da criança autista. Eu pergunto para a criança não sei se ele entende a pergunta ou não vai entender. Se há uma espécie assim de alteração neurosensorial, eles têm? Assim, o que a literatura fala, né, César, é a questão do neurônio espelho, que ele tem dificuldade, né, de aprender observando, e a teoria da mente, que é também a dificuldade dele compreender, de se colocar no lugar do outro. Que eles não têm. Uhum. Sí. Mas explica. Sí. Sigue, Lin. Sí, No, yo les quería hacer una pregunta para ambos. A ver, Luis y Aqueola, que hace un momento tocaron un tema de los niños, pero la situación educativa. A ver, ¿qué tanto ustedes dos, como neuropsicólogos, consideran su área, digamos, dentro del contexto educativo? Y me refiero a un contexto educativo más que nada de colegio, digamos, colegio, ¿no? Tanto básica regular como básica especial, digamos, ¿no? A ver. Sim. Sim, isso aí tem muito a ver com o que o César falou. Porque o neuropsicólogo, ele vai fazer as orientações para a escola. Por exemplo, se eu tenho um aluno com TDAH e autismo, a gente faz as orientações para poder ajudar a escola, como, por exemplo, colocar o aluno mais na frente, ensinar do menos complexo para o mais complexo, diminuir o tempo lá dentro da sala de aula, porque ele não vai conseguir ficar 1 hora assistindo uma aula, né, que já é difícil para a gente. Imagina para uma criança autista com TDAH, né, diminuir o tempo de aula. E ajudar, através da psicoeducação, né, Yuli, ajudar a escola como um todo, a poder entender que o cérebro da criança autista funciona de forma diferente e contribuir para essa educação. Luis. Bien, la neuropsicología en realidad hay que tomar en consideración que tiene 2 grandes grupos de trayectoria o de trabajo, ¿no? Que es desde el punto de vista experimental y otro desde lo más clínico. En lo experimental se han generado pues modelos de desarrollo teórico que han sido aplicados a la parte clínica, pero la parte clínica ha informado, ¿no?, de los casos propiamente dicha.
Y estos han conllevado a desarrollar distintos ámbitos, ¿no? Dentro de ellos la neuropsicología infantil y dentro de esta a su vez la neuropsicología escolar y preescolar propiamente dicha. Entonces, muchas veces los psicólogos asumen que el neuropsicólogo puede hacer todo, en el sentido de, como conoce un poco más de cerebro, entonces que él lo evalúe, dejando y descuidando su responsabilidad probablemente, porque hay casos que sí ameritan la atención del neuropsicólogo y hay casos que no lo ameritan. Ustedes dirán, no, pero tú eres neuropsicólogo, entonces tendrías que hablar bien de ello. Sí, lo que sucede es que a veces en el colegio los profesores tienen la mala costumbre probablemente de ver a un niño en función de un solo criterio, ya sea, no sé, está mirando a un costado, ah, este es desatento, llamándolo al Así es. neuropsicólogo. Está sentado al último y dice, ay, este es autista, mándalo al neuropsicólogo. Sí, Y de sí. repente, en la evaluación neuropsicológica, el niño pues presenta problemas emocionales, tiene dificultades conductuales que pudieron haber sido valoradas digamos, en otro espacio, dándole la posibilidad a quien sí amerita tenerla. Entonces, el neuropsicólogo en el ámbito educativo yo considero que tiene tres campos de trabajo básicos. Lo primero que tiene que hacer el neuropsicólogo en el ámbito educativo es, como decía Eichel, dar todo este proceso de psicoeducación, es decir, informar a los padres, informar a los profesores de que somos diversos, y que los niños pueden presentar algún tipo de dificultad y a partir de ello pueden sí ser evaluados o recibir una orientación. Entonces lo primero es, digamos, tener una orientación desde el punto de vista preventivo. Bien. En segundo lugar, el neuropsicólogo en el campo educativo tiene la posibilidad de determinar las características de dificultad que pueda tener un niño que sí tiene un trastorno propiamente Y dicho. otra cosa. Eichel, una dislexia, un TDAH, un trastorno espectro autista, hay la necesidad de adecuarle los contenidos, la necesidad de modificarle la forma de evaluación probablemente, y eso lo vamos a tener en la evaluación, porque valoramos perfil de fortalezas y debilidades. Y en tercer lugar, yo creo que el neuropsicólogo infantil en el campo educativo tiene la función de trabajar con el docente para poder ayudarle a que él identifique, no que diagnostique. La manera en cómo transmite la información al padre va a ser muy importante. Una cosa es que le diga, mira, Carlitos tiene TDAH. El papá llega de repente a casa, busca TDAH y Hiperactivo. Utilizan bien. mayormente la palabra hiperactivo, pues, ¿no? Exacto, ¿no? A diferencia de poder decirle, señora, mire, ¿sabe qué? Carlitos en ocasiones interrumpe las clases, a veces no capta la tarea de forma adecuada. Sería importante que pueda de repente ir a un profesional para que lo pueda orientar y en función de ello, que nos diga cómo podemos ayudarle en el aula. Entonces, esa dinámica o esa forma va a cambiar el chip también del papá de aceptar de que su hijo tiene alguna dificultad y de que hay alguien que le puede ayudar. Pero si yo de frente le digo, señora, su hijo tiene TDAH o cualquier otra condición, el papá lo primero que hace es, esto lo asocia a enfermedad, esto lo asocia a medicina y eso lo asocia a que su hijo ya no va a poder desenvolverse en el entorno. Entonces, por eso decía que estos tres elementos son importantes para poder trabajar. Y creo que lo último es el de trabajar también con el entorno para establecer políticas que sean adecuadas a las características de cada caso. Bien. Muito interessante, né? Interessante. Sí, claro Justo ontem, Luiz, ontem tivemos uma mãe de família e justo falava o que tu fala agora, né? A notícia, talvez, de aceitar que seu filho é deficiente. A mãe ontem comentou, por exemplo, que ela, ao saber o diagnóstico da criança, que é a síndrome de Down, ela não soube aceitar por enquanto, né? E aí os profissionais, talvez não tão capacitados, colocaram na mãe que seu filho não ia conseguir muita coisa, que seu filho nunca ia ser independente. E isso que a mãe ficou tudo, talvez, preocupada. E agora, com a terapia, foi ficando mais tranquila para ela, né? Que na realidade é isso, né? Saber um profissional colocar, dar uma boa opção para a mãe que tá, seu filho tem um tipo de discapacidade, um tipo de deficiência, mas que no futuro, com as terapias, com a avaliação, ele vai conseguir, sim, talvez, conseguir sua independência. Porque é importante, né? A gente não vai colocar, seu filho é deficiente e vai ficar sentado na cadeira, vai ficar sentado
em casa sem fazer nada. Isso que talvez os pais ficam preocupados, né? Mas é assim que ontem conversamos. E agora, eu queria fazer uma pergunta assim, rapidinha, hein? Yulin, Luiz e aquele. Quais seriam as orientações para os pais em relação da neuropsicologia na criança? O que falar para os pais, por exemplo? O neuropsicólogo fala para os pais. Seu filho, por exemplo, tem 5 anos, ele tem TDAH, e agora? Seu filho tem uma deficiência mental, leve moderado, sei lá. Seu filho agora tem um TEA. Seu filho agora tem problemas na comunicação, ele é surdo. Quais seriam, por exemplo, as indicações, as orientações a ser passadas para os pais? Qual seria, assim, a coisa que o neuropsicólogo falaria com os pais? Para tentar, talvez, que os pais, como o Luiz falou, né, talvez diminuir um pouco a ansiedade dos pais. Porque os pais querem um bom para o filho. Claro, De verdad, qué pero recomendaciones en todo caso podrían tener los papás, ¿no? claro. En ciertas Ujú, alteraciones. Ya, a ver, me responden ahora para ya ir terminando también. ujú. A ver, ¿Cuál sería aquí? aquel. É, é muito importante essa pergunta, porque é o nosso ponto central, né? Como aquela mãe tão angustiada, né, falou antes, se ela tivesse sido orientada, né, explicado para ela todo o diagnóstico do filho, como proceder, quais terapias a criança vai precisar, né? Porque cada criança é um ser individual, né? Então, quais as terapias ela vai precisar? Então, essa questão é muito importante, porque aí que vem, né, a psicoeducação, né? Você conseguir transmitir para os pais o que é, inclusive para a criança também, né? Se ela entendeu o processo dela, né? Por que eu não consigo, por que eu sou diferente, por que eu não consigo compreender as coisas que a professora fala, ou porque eu tenho dificuldade de, de, de Interagir. entender, de interagir, isso mesmo. Né? Então é Uhum. importante também a gente fazer da criança que ela consiga ser a protagonista da vida dela, né? Que ela consiga entender, né? Entender o processo dela, que é diferente, mas que não tem nenhuma implicação para quem ela é, né? Porque antes de tudo, antes de qualquer diagnóstico, ela é um ser Ser humano. humano. Uhum. Muy Então, bien. é importante a psicoeducação para orientar os pais, as terapias. É um processo longo, né? Não é simples. Obrigada. Muy bien. Luis. A ver, Luis. A ver, ¿qué Bien, pauta se bueno, le podría dar a los papás? A ver. bueno, en general, lo que tenemos que hacer es tener en cuenta el tipo de diagnóstico, ¿no? No es lo mismo trabajar pues con padres que tienen niños con discapacidad intelectual a tener niños pues con TDAH o TEA, ¿no? Entonces, en función de ello, lo primero que sería importante es precisarles qué cosa es el trastorno, ¿no? Y cuáles son las características y la amplitud de variantes que pueden identificarse en cuanto a dificultad. Eso es lo primero que tiene que tener el papá. ¿Para qué? Para que tenga conciencia de enfermedad, ¿no? Y de lo contrario no va a poder colaborar en la terapia. Lo segundo, creo pertinente que es necesario que se le especifique al padre qué tipo de terapias son las que puede y tiene que llevar el niño. Bien. Cuando se le brinde esta información, no tiene que dársele falsas expectativas, porque de lo contrario, el papá puede creer que con la terapia se soluciona todo y que ya el niño que tiene discapacidad, no sé, pues en un nivel moderado, con la terapia pues va a llegar a ser un chico con un mejor nivel en el contexto cotidiano. Entonces, por eso decía que es importante que primero conozca la enfermedad, sepa el tipo de terapia que va a llevar, tenga la posibilidad de priorizarse también el tipo de atención que vaya a darse. No todo es neuropsicología, porque de repente el niño necesita antes de una intervención cognitiva, una intervención conductual. O
intervención farmacológica o una intervención sensorial. Entonces, ahí el trabajo es interdisciplinario y nosotros tenemos Exacto, que así tener es. esa flexibilidad también, ¿no? Ni el psicólogo tiene la potestad, ni el neuropsicólogo, ni el médico. Todos trabajamos de manera concertada. Y lo cuarto, creo yo, también importante, es que los papás tengan una comunicación permanente con el colegio, ¿bien? Para que trasladen la información de lo que el especialista hace, lo traslade a la escuela. Y las dificultades que tienen en la escuela la traslade para que en terapia se pueda reorganizar. De tal manera que cuando el niño salga, tenga la posibilidad de generalizar, porque la terapia no solamente es pues en el ambiente de trabajo, sino que hacerse esto para que el niño alcance una mejor y mayor autonomía posible, ¿no? Y Así es. el último punto creo que es el trabajo con la misma familia, ¿no? Yo creo que cuando hay un diagnóstico, vamos a suponer TEA, el niño no solamente tiene el TEA, es toda la familia que va a tener la condición, porque en cierta medida no asumen la dificultad, hay unas expectativas que pueden ser inadecuadas, hay de repente conflicto en la familia y tiene que trabajarse también con la familia para ayudar a que pueda reincorporarse posteriormente al entorno, ¿no? Muy bien, listo. Bueno, creo que Muy el tiempo interesante. también nos queda corto. Yo espero, bueno, esperamos, César, ojalá que también estés de acuerdo que en otro momento también nos acompañen para continuar abordando estos temas que de verdad son muy interesantes y bueno, me quedo con muchas frases de ustedes, el trabajo en conjunto, ¿no? Para poder hacer avanzar a los niños. Bien, listo. Foi un assunto interessante, Julie, entre Luiz e Akeu. Muito obrigado pela participação e obrigado, tá? Que é assim, né? É um trabalho em equipe você faz para melhorar, talvez, a criança e a família, né? Que essa é a nossa função como profissionais, ajudar a família e também a criança, né? E obrigado, tá? Obrigado pela participação, Akeu e Luiz. Muy bien. Muchísimas gracias, chicos. Nos Gracias, estamos viendo en otra ocasión. Hasta gracias. luego. Cuídense mucho. Un abrazo, hasta luego, Tchau, cuídense. tchau, Akeu, tchau, Luiz. A ver. Muy bien. Listo. Bien, señores. Esperamos que haya sido de su agrado este pequeño espacio. Desde acá, pues tratamos de brindarle esta información. Espero que les haya agradado. Vamos a tomar la palabra, César, de ellos dos, que para una próxima vez, una próxima oportunidad también los tengamos. Julinho, é um assunto interessante. Tu percebeu? O Luiz e a Keo, eles querem tipo, soltar informações, né? A gente Sí, vai tentar aí colocar assim o títulos do assuntos para que a participação deles seja melhor, né? Dele, da así Keo es. e de Luiz, né? É muito interessante. A gente vai ter que convidar eles de novo. Muy bien, señores, listo. Esto ha sido todo por el día de hoy en Diálogo entre Psicólogos. Nos estamos viendo la próxima semana. Muchísimas gracias por la audiencia. Gracias a todos. Y ya Até saben, mais. mucha paz, Uhum. saludos, salud mental, educación, cultura. Até mais. Um bom domingo para Bueno, vocês. César, cuídate. Nos Tchau, vemos. Julinho. A ver.